Gloriosos tiempos para abrir las Escrituras y gozarnos en el camino del Señor. Romanos, el capítulo 14. Vamos a mirar algunas líneas sobre este libro y este capítulo para enseñarnos en nuestro paso de fe aquí. Romanos, el capítulo 14. Dando como inicio sobre el verso 1 y 12, abre el tema y como que ya resuelve el punto. Pero vamos a estar disfrutando de ella con la ayuda del Señor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nos pone en medio de grupo de hermanos, de grupos de vidas redimidas y no redimidas, y nos indica la manera de cómo conducirnos sabiamente en una actitud según Dios. Una manera como Dios mismo va a estar indicándonos desde el principio mismo. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para entrar en discusión y menos aún en pleitos sobre temas propios de cada vida, de la manera como Dios llamó y está tratando con cada uno. Y dice en el verso 12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermosa verdad, para darnos tranquilidad por donde nos movemos, para darnos seguridad para cómo movernos entre los santos y fuera de este grupo de redimidos, y para movernos en la sabiduría de Dios, para movernos en medio, podemos decir, del cuerpo de Cristo, en el amor del Señor. Porque lo que vamos a encontrar que debemos a cualquier persona, a cualquier grupo, es nuestro respeto y nuestro amor para con ellos, para no quedarnos en faltas, cualquiera sea el ambiente por donde necesitamos todavía transitar, ya que tenemos responsabilidad todavía en medio de ello. Por eso la palabra de Dios va a estar dándonos estos direccionamientos. Hay una recomendación en 1 Corintios 1 y el verso 10 para observar lo que casi de entrada tenemos como recomendación bíblica cuando vamos a tocar tema de conducta cristiana. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Parecería tema muy profundo, muy compleja, pero es la verdad según el mensaje de Dios para el cuerpo de Cristo. Que no se divida, dice aquí, que no haya divisiones en medio del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por las recomendaciones para su iglesia. Y volviendo a la porción de Romanos 14, ahí vamos a leer por lo menos hasta el verso 12, 1 al 12, para tener un enfoque bien definido por el Señor y su propósito en su palabra. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, quizás lo que más hay alrededor. Porque uno cree que se ha de comer de todo,
Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hasta ahí ya tenemos bastante bien expresado, bien definido sobre estos puntos que mayormente suelen ser temas debatibles o puntos de discusión. Y dice el verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Qué manera de expresar en la palabra, qué manera de clarificar en la palabra de Dios, para que tengamos reposo y por sobre todo también respeto a cualquier vida que quizás está entre, podemos decir, lo discutible, entre lo debatible, para saber qué hacer en estas situaciones y circunstancias. Dice el verso 4, el verso 5, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Qué manera bien clara. Y dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido de lo que está, podemos decir, caminando o lo que decidió caminar delante del dueño de la vida. Pero cada uno es responsable por la decisión que tome en su modo de andar, en su modo de vida. Dice el verso 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios también. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y vuelve a este punto en el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y el verso 13 no es menos importante. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Gracias al Señor por su don inefable, por Jesucristo, por enseñarnos todavía, por mostrarnos todavía todo el plan y propósito en este camino. Todavía podemos aprender de estas verdades y experiencias bíblicas. Ahí tenemos grandes responsabilidades como hijos de Dios. Cómo movernos, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. La sabiduría del Señor está ahí con nosotros para guiarnos en cada paso de fe, en cada responsabilidad delante de Él. 1 Corintios capítulo 9 es una referencia que me parece interesante para también estos casos, en estos puntos.
1 Corintios, el capítulo 9, verso 19 al 23. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Qué expresión más preciosa aquí. Yo soy libre de todos, pero me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. No entrar para discusión sobre puntos que no edifica, ni va a ser un tema que puede prosperar en medio de ciertos hermanos en este camino. Dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Si entramos de entrada condenando la ley, no hay forma de ganarla a ellos. Entonces es direccionar hacia la ley de Cristo, lo que la ley de Moisés dejó como instrucción, como enseñanza, llevarle hacia la cruz de Cristo. Y de ahí seguir adelante bajo un nuevo propósito eterno, bajo podemos decir, un nuevo trato de Dios. Dice el verso 21, a los que están sin ley, o un gentil, como si yo estuviera sin ley. Pero agrega, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermosas expresiones bíblicas para tomar paso de fe en ella y ser flexibles tal como indica la palabra, dentro de la multiforme gracia siempre, dentro de la multiforme sabiduría de Dios. Tal como el Señor desea todavía guiarnos y está enseñándonos según su propósito. Y el apóstol decía, esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo que más divide es nuestro razonamiento, quizá nuestra religiosidad o nuestra religión humana. Lo que más divide es nuestro modo de pensar humano, pero con la ayuda del Señor estamos dando paso de fe según el pensamiento de Dios. Por eso decía aquí, me he hecho débil a los débiles. Recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe. No pretender que estamos más alto que ninguno. No tomando señorío, dice también la palabra de Dios. Volviendo a Romanos 14. No presentarnos para juzgar, no presentarnos para entrar en un campo que conforme a la palabra de Dios no deberíamos. Recibid al débil en la fe. Ahí está la expresión correcta y completa. Pero no para contender sobre opiniones. Gracias a Dios por estas hermosas expresiones bíblicas que nos ayuda a dar paso de fe en medio de cualquier grupo de redimidos y o no redimidos. Nos movemos en medio de gentes que dudan de todo y tienen temor de todo. Tampoco les juzgamos. Buscamos la verdad de Dios para sus vidas.
buscamos edificar sus vidas o buscamos bendecir su vida, o con la salvación de Dios, o una hermosa edificación bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo acuerdo según Dios con el hombre. Los débiles, si desean seguir en su manera y su modo de vida, no hay problema tampoco. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? El que come no menosprecie al que no come. Y el que cree que se ha de comer de todo, no juzgue. Es débil, otro es débil y dice come legumbres. Uno está comiendo un asado, otro está con la decisión de decir no más que legumbres. Cada uno decide su modo de conducirse mientras seguramente el Señor le va enseñando en su camino, mientras le va dirigiendo en su propósito, en su camino. Y el verso 4 agrega esta referencia, dice, para su propio Señor está en pie o cae. Está levantado o está caído, pero es delante de su Señor. Por eso nos agrega en el verso 12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nuestra responsabilidad aquí principalmente es, en vez de estar en juzgar, condenar, es más bien demostrar nuestro aprecio y nuestro amor en el Señor. Nuestra responsabilidad después de todo esto es si hemos procedido en el amor de Dios o no. Ahí está, podemos decir, el punto principal y el tema que nos toca muy de cerca. El tema no era comer o no comer, el tema es más bien si hemos podido aprovechar y demostrar el amor de Dios, cualquiera sea la circunstancia. Pero dice el verso 4, la última parte, estará firme. Puede estar en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Qué hermosa declaración para que podamos descansar plenamente en el Señor, cualquiera sea la situación y o circunstancia que tengamos presente. No sabemos todavía lo que nos puede tocar mañana, pero aquí la palabra de Dios va a seguir dándonos el principio de tu o en cuanto a tu responsabilidad muy personal en lo que es discutible o debatible. Porque de repente vamos a encontrar personas que quieren no debatir, quieren encontrar para, si es posible, como discutir o debatir situaciones o ciertas verdades. Y nosotros damos paso de fe en medio de ellos, con ellos, no discutimos, le amamos en el Señor, le entregamos lo que el Señor pone sobre nuestros corazones en nuestro paso de fe y seguimos adelante. Alguno es muy débil en su forma de expresión, otro es muy fuerte en su razonamiento. No discutimos, damos paso de fe en el Señor y dejamos en la mano de su dueño, cualquiera sea la realidad. El verso 5:1 hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Y hay una hermosa respuesta. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en el Señor por su servicio, por su paso de fe, por su decisión en el Señor. Más adelante el Señor es el que va a juzgar, pero es el que va a juzgar como dueño y Señor de cada vida. Nosotros ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Gracias al Señor por su preciosa palabra, por su maravillosa verdad para con nosotros. Aquí los hermanos débiles llaman a los hermanos
que están bajo la ley. Todo es no permitido, todo es prohibido, todo es aquí y allá. Pero conforme a la palabra de Dios, sabemos que estamos bajo la gracia de Dios, bajo un nuevo pacto. Y va a ir todavía esta experiencia de una manera fuerte, no tan simple de resolver. Y en medio de ella solamente tantos razonamientos propios, humanos y o religiosos. Pero nosotros damos gracias a Dios y seguimos. Y damos gracias a Dios por cada vida, cualquiera sea su pensamiento y o su proceder. Y especialmente cuando el propósito de estas vidas no es con propósitos distintos, como por ejemplo algunos quizás para comercializar el Evangelio. Ahí ya cambia, ahí de hecho que cambia el propósito. Pero estamos hablando de vidas en su ingenuidad o en su falta de sabiduría todavía o en su mala enseñanza, están en situaciones y modo y manera de vida distinto. Nosotros pasamos, le alentamos y seguimos. A los que están sin ley, dice no como estando sin ley. A los que están bajo la ley y también como si fuera que estamos ahí bajo la ley. Hasta cierto punto para luego direccionarle hacia el plan y propósito de Dios conforme a su palabra. Por eso dice, recibid al débil en la fe. Estamos de repente ya para reprender a quien sea, pero no debería ser esa nuestra actitud. La misericordia de Dios está a favor y puede guiarle aún a un hermano débil. Pero aquí nunca juzgarle, dice la palabra. No juzgarle y menos condenarle. Hermosa expresión bíblica. Dios le ha recibido, dice el verso 3. Porque Dios le ha recibido. Así que no juzgue y dice no condene. El Señor nos dé sabiduría para que podamos acomodarnos en la manera correcta dentro de esta maravillosa carrera cristiana, dentro de su plan y propósito para cada uno de nosotros. Así tenemos la instrucción conforme a la palabra de Dios. Ahora sí, entre ellos su convicción es diferente y están con propósitos insanos. Ahí seguramente va a cambiar todo. Porque hay otros que toman el Evangelio, dice, como fuente de ganancia, o toman el Evangelio para otra cosa. Sin duda ahí debe haber un paréntesis sobre esas situaciones y no tanto como indica aquí en la palabra de Dios cuando tiene que ver con vidas que en su ingenuidad están deseosos de servir, deseosos de agradar a su Dios y están delante de Dios quizás en su niñez o en su razonamiento, pero están yendo hacia adelante. Hay unas declaraciones también en 1 Corintios, el capítulo 2 y capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 2, para también entender otra situación en cuanto a crecimiento o falta de crecimiento. Ya crecidos o no está tan crecidos, para que podamos movernos dentro de la voluntad de Dios, cualquiera sea la realidad de quien o a quienes tenemos en medio nuestro o alrededor. 2 Corintios 2:12 en adelante. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para entender, para discernir la voluntad de Dios para con nosotros, para discernir el ambiente,
para discernir qué necesidad hay en esa familia o en esta vida o en la otra, para que también podamos responder con sabiduría y dejar alentados cualquiera sea las vidas. Dejarle en el camino del Señor si no está delineado en el camino del Señor. Dice el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un ambiente benigno, un ambiente humilde, pero un ambiente según la sabiduría de Dios. ¿Cuántas vidas todavía podemos alentar en este camino? ¿Con cuántas vidas todavía podemos crecer en el Señor, tal como encontramos en su palabra? Verso 14 dice, pero el hombre natural, que podría ser el hombre sin Cristo en este caso, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces también ya sabemos y tenemos palabra de Dios para también ayudarle a conocer, a disfrutar y a enriquecerse como un hombre espiritual divino. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sabemos su realidad, sabemos su circunstancia, sabemos su necesidad y buscamos la voluntad de Dios para esa vida igualmente. La maravillosa vida de Cristo que puede volverle un hombre espiritual. Y de ahí en adelante para discernir, para también empezar a conocer el plan de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no para poner como una etiqueta, no para poner como una jerarquía sobre nuestras vidas, si nos creemos los espirituales. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tenemos todo el privilegio de edificar vidas, cualquiera sea su circunstancia, porque usted conoce su realidad interior. Usted conoce la realidad que hay en esas vidas. Y tenemos los mejores propósitos de Dios para acomodarnos en el nivel que sea necesario y de ahí poder levantarle si es que tenemos el privilegio de ser los espirituales delante de Dios. Y dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no es poca cosa. Mas nosotros tenemos la mente resucitada de Cristo. La novedosa vida de Cristo en nosotros. Así como Él es, así somos nosotros, dice la palabra. Es el privilegio del Hijo de Dios. Y ahí tenemos la experiencia, el capítulo 3 y los primeros 4 versículos por lo menos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí también nos movemos y debemos saber movernos y debemos saber dar respuesta. Y ellos también son merecedores de la gracia, a pesar de la situación y circunstancia. Y tenemos también la responsabilidad de mostrar gracia, mostrar amor según el plan de Dios. Y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso está indicándonos el nivel de espiritualidad de ese grupo, de esas vidas. Nos está diciendo, como dice el verso 1, carnales o niños en Cristo. Y mientras no tenga la oportunidad de ser edificados en la verdad, va a seguir siendo niños.
va a seguir siendo carnales, va a seguir teniendo andar de hombres o de cualquier humano sin Cristo. Entonces vamos conociendo con claridad qué hacer en medio de ellos, qué recomendar, qué sugerir, cómo movernos, cómo ayudarles para que queden alentados y edificados si fuese posible. Pero si no desearen, es también responsabilidad ya de ellos, pero nosotros hemos mostrado el amor de Dios en medio de ellos. Dice el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y va declarando de esta manera más y más a cabalidad, más a profundidad. Pero lo que usted y yo necesitamos tener claridad de propósito, como dice el verso 9, aquí, 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si esto tenemos bien definido, nuestro servicio va hacia los propósitos eternos y mañana a una gran recompensa de la mano del Señor. ¿Qué somos? Colaboradores de Dios. Buscar entender lo que Dios todavía puede hacer, quiere hacer en medio de estos grupos, cualquiera sea su experiencia actual o su necesidad real. El Señor mismo va a guiarnos conforme al Espíritu Santo y su propósito para con ellos. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, si nos consideramos colaboradores de Dios. Y lo que tenemos en medio nuestro o alrededor son labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces también, por la gracia del Señor, tenemos lo que conforme a su propósito es para cada uno de sus santos, sea crecidos o no crecidos, sean débiles o no débiles. Tenemos la indicación de la palabra de Dios y podemos decir un fuerte mensaje que dice no juzgue, no condene. Ahí comenzamos. Si comenzamos juzgando, si comenzamos condenando, seguramente se cerró la puerta antes de tiempo. Y no podríamos llegar a la medida y a la postura correcta en el plan y propósito de Dios. 1 Corintios todavía, capítulo 8. Hermosa declaración aquí, 1 Corintios 8. Porque la pelea es se come o no se come. Y aquí da una respuesta muy interesante. Si bien la vianda o lo que se come o lo que no se come no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Qué bien expresado aquí. Pero dice el verso 9 aquí de 1 Corintios 8, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esta libertad vuestra no sea para tropezar, dice, a hermanos débiles o hermanos que todavía necesita conocer o dar paso de fe hacia el crecimiento espiritual. Volviendo a Romanos 14 y el verso 14, hermosa declaración. Yo sé, dice el apóstol, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. El punto de comer o no comer, nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Él está del lado del que come, da gracia a Dios y come.
Pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, el verso 15, Romanos 14, 15, tu hermano es contristado por causa de la comida, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y es tan poco fuerte. No sea pues vituperado vuestro bien. Y el verso 17 y 18, con esto vamos cerrando. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es comer o no comer, es poco más profundo, es algo espiritual, no está entre comer o no comer, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El pueblo espiritual, podemos decir, la iglesia está peleándose entre comer y no comer. Esto se come, esto no se come. Sí se come esto, se da gracia y se come, no se come. Pero, dice la palabra de Dios, el reino de Dios no es comida ni bebida. Deberíamos salir de ese ambiente, de ese campo de discusión, de tomar temas como esos que bíblicamente no tiene ninguna incidencia en cuanto al propósito espiritual divino. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es hacer justicia, disfrutar de la paz del Señor y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Finalmente el verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que va a traer paz, no lo que va a traer discusión o guerra. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación en el Señor. El Señor nos dé sabiduría en todo y podamos disfrutar de lo que conforme a su palabra es para nosotros y en la manera como debemos conducirnos entre los santos, entre vidas y vidas por donde todavía nos va a tocar movernos, para que tengamos plena libertad, plena paz y gozo, cualquiera sea la circunstancia, para no estar chocando aquí, chocando allá por X o B motivo. El Señor nos va a guiar y nos va a enseñar aún seguro, pero hasta aquí queremos aprovechar de la luz que el Señor nos haya entregado conforme a su propósito. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor, vamos a encomendarnos una vez más en su mano y vamos a despedirnos de esta manera de este culto, pero de la mano del Señor.